bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo. Eso. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Mi nombre es el Chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo. A veces no me lavo, y hago maldades pero sin querer queriendo. Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo. No valdrá Hermosa la vecindad del Chavo, no hay ninguna duda. Ustedes saben que el Canal 9 va a cumplir 60 años. Bueno, acá el Chavo fue parte fundamental de este conglomerado, ¿no? Porque estamos en 9N como cada domingo a las 20 horas. Muy buenas noches. Y ya se dieron cuenta que vamos a hablar del Chavo, del Chapulín, de la serie Chespirito. Si no viste la serie y podés verla, realmente súper recomendada para todos los que hemos disfrutado de estos personajes. Si no podés ver la serie, no te preocupes, aquí en el programa vamos a tratar con dos especialistas. Y antes de presentarles, quiero mostrar a esto que estuvo muy bueno. Era casi un pre-Zoom, digamos, o pre-Facebook, no sé. Ahí estaba Chespirito con su esposa, doña Florinda, digamos, cantando Recuerdos de Upacaray. A ver, poneme. A ver, a Paraguay voy a decirles que una de mis canciones favoritas de todo el mundo es Paraguay. Una noche tibia nos conocimos El lago de... junto al agua azul de Ipacaraí. ¡Ay, qué canción más! Cantabas triste Por el camino, viejas melodías en guaraní. Y un embrujo de tus canciones. Es una de mis canciones favoritas de todo el mundo. No, mi amor, en ti, en la noche plena de plenilunio. Bueno, la señal de origen era así, medio pixelada, digamos, lo que se consigue en YouTube. Jorge Ratti, querido. ¿Cómo estamos, Leo? ¿Cómo andás? Muchas Bien, gracias bien. por venir. No, Mati, ¿cómo estamos, Leo? ¿Cómo andás, Mati? Gracias por la invitación. A ustedes Excelente. por estar aquí. Dije especialista porque realmente ustedes aman al Chavo, aman a Chespirito, igual que muchos de nosotros, pero bueno, se han metido mucho en los personajes, ¿no? Y Claro, me parece nomás que los hijos de Chespirito terminaron ensuciando todo el legado que había dejado. así arrancamos, Jorge. Sí, me parece que los hijos de Chespirito con esto terminaron dejándole mal a su papá, a la esposa de su papá, que es doña Florinda. Ahora veo yo este material y veo como ella canta encima de él y déjale cantar, pobre viejo. O sea, porque ya él se metió en todo. Se metió en todo. Se metió en todo y le terminás odiando, y me parece que un poco esa sensación nos dejó ver la serie, donde en los primeros episodios sí hay nostalgia y sí hay un poco de, bueno, revivir a un artista que pudo haber sido Vamos viendo comprendido. imágenes del tráiler de la serie mientras, porque esta Y serie después- está en, perdón Jorge, en Sí. HBO está, ¿verdad? Está en Max. Está en Max, quiero decir, sí, Max, y bueno, y por ahí Piratas los perros pueden conseguir también. Y mientras vemos las imágenes después vamos a ver las imágenes de la serie. Sí, decías Te que... decía, los hijos quedaron con los derechos Sí, del Chavo. Y ya habían hecho un experimento que a mí no me gustó, que fue hacer la serie animada. en dibujo animado, sí. La serie animada ya me parece que rompía un poco un canon que tenía, que despertaba nuestra imaginación obligatoriamente, que eran adultos haciendo de niños. Pero vos sabés que Tote Pascual, le conoces al querido Tote Pascual, peluquero, Sí, claro. Le encanta la serie, le mandamos saludos. Me contó que su hijo veían el dibujo y no sabía que existía en personajes de verdad. Claro, digamos. pero para porque eran nosotros, son muy chicos. Claro, Sí, pero sí. para nosotros que veíamos Claro, y que sí. vimos la creación, el Chavo tiene mucho del humor violento y físico que tenían los tres chiflados en su comienzo. Ajá. Es más, Chespirito en todos sus primeros trabajos de guión se inspiraba mucho de lo que hacían Ya. los tres chiflados cuando escribía para otros también. Y siempre había un toque de violencia, agresión, tomado desde el humor que en aquel momento estaba permitido. Entonces, vos le veías a un Don Ramón pegándole a un Kiko o al Chavo,
o pinchándole a la chilindrina, vos no veías un adulto ejerciendo violencia sobre un niño. Vos veías una historia de un juego donde todos eran adultos haciendo posturas de niños y entrábamos todos a ese juego. Muy bueno lo que estás diciendo. Sí. Cuando hacen un dibujo animado, ver a un adulto dibujado, diseñado como un adulto, golpeando a un niño, la sensación es distinta. Mati, es diferente. ¿Qué te causó el primer capítulo de la serie? ¿Qué sentiste cuando viste ese primer capítulo? Mira, yo creo, contrariamente a lo que dice Jorge, me parece que corrieron un riesgo al hacer esta serie porque podían dejarle mal a su papá, cosa que lo hicieron para la opinión de algunos. Muchos hablan que es también una reivindicación a su mamá, por lo que sufrió cuando él se fue con Florinda Mesa y todo eso, pero al final funcionó porque, bueno, tocó la fibra de los que somos fanáticos del programa. Los que no son fanáticos por ahí conocieron un poco más. Yo ahora me cruzo con gente que de repente no vio la serie, porque no hay persona que no haya conocido, pero habrá visto en algún momento, y ahora la gente conoce la historia. Es más, hay muchísimas plataformas, incluso Netflix, que quiere comprar el Chapulín ahora. Y es como que funcionó para revivir, o sea, nunca pasó de moda el Chavo. Pero es como que... En Amazon está todos los capítulos del Chapulín. Claro, y es como que levantó más otra vez. O sea, fue un riesgo que corrieron, pero finalmente salió. El primer capítulo, cuando apareció ahí? Me gustó bastante. Están muy bien hechas, están muy bien elegidos los personajes, los actores que interpretaron a cada uno, muy parecidos físicamente. Lograron captar la esencia de cada uno. Y creo que es una muy linda historia la que ¿Vos qué sentiste? En los primeros episodios te digo que me gustó la parte de lo que es el reconocimiento a un artista, el desarrollo de un artista hasta llegar a un momento en el que logra, por fin, después de un montón de tropiezos y un montón de no de la sociedad, del canal, cosas que también estuvieron muy... de la vida también, ¿no? Claro. Porque él viene de una extracción humilde. Pero todo eso fue como relatado emocionalmente. Pero a partir del tercer capítulo, cuando empieza el quilombo de la entrada de Florinda Mesa en la vida particular y en la vida matrimonial de Chespirito, y la falta de... O sea, por lo que yo veía, era una falta de compromiso de Chespirito con él mismo, con su pareja, con su familia, y que, o sea, yo no le veo solamente como villana a doña Florinda, que mucha gente le empezó a poner a ella. Sí. A mí me parece que él es el que tendría que haberse puesto los huevos, como se dice, y ahí yo empiezo a enojarme un poco. Te das core, man, o sea... Ya sabía. Bueno, toda la recordemos historia. que viene de un libro que escribió el propio Claro. Roberto Gómez Bolaño, o sea, no... Pero tomado en una visión en la que sus hijos, todos los recuerdos de su mamá la ponen sublime y todo lo que tiene que ver con doña Es Florinda una cañada. le ponen como una cañada. A doña Florinda, a Kiko, Aquí con muchísimo. le cañean de una manera en la que le dejan muy como villano. Esa caricatura le termina, o sea, porque lo caricaturizan muy fuerte bueno, no se llama Carlos Villagrán en la serie, se Marcos llama Barragán. Marcos Barragán. Y a Florinda Mesa también se llama Margarita. Margarita. Maggie le dicen. Sí, sí. Y ahí vos decís, pero esto para mí le termina perjudicando a Chespirito. O sea, yo termino viendo hoy, pongo un episodio, pues me fui también a ver un episodio viejo de Chespirito y veo y no les veo ya como niños. Le digo, mira, ese le está a punto de querer ir, ¿entendés? Te cagaron. Claro, pensá que sale del barril, después se va, le agarra la otra, ¿entendés? Atrás del escenario. Estando casado. Claro. Mati, ¿cuál es el personaje que más te gustó de la serie, que mejor representaba? Creo que no hay duda y todo el mundo en casa va a decir lo mismo, Don Ramón. Don Ramón toda la vida. Impresionante. Siempre. Y Pero representado, digamos, o sea, el que mejor está, porque... claro. Aparte, hizo las apariciones justas en los momentos justos. Es el único que mantiene un equilibrio y el que se mantiene borracho desde el comienzo hasta el final. Pero es como si lo hubieran sacado a Joel Ramón Sí. de la serie y le hayan puesto ahí. Claro. Y se nota la calidad de persona que tiene Don Ramón porque le retrataron de la mejor manera y son gente que convivió con él. Vos no vas a escuchar una sola entrevista, a excepción de con doña Florinda, lo que tuvo sus roces él. Ajá. Pero no hay una persona que te hable mal de él. Era un tipo tan bueno que era él y su personaje era igual a él. Claro, y le ves a un tipo que está hablando mientras chupa y le dice, porque en la serie le dice Chespiro.
Mi Chespiro, yo quiero pasar bien, esto se está poniendo feo, Sí. me está rompiendo las pelotas, básicamente dice eso, ¿verdad? Y cuando había algún quilombo entre Kiko y el Chavo, pero en la vida real Marcos y Roberto, no sabes que yo le voy a Necaxa. Yo no tengo verga en este entierro, me voy. A él no le gustaban los Sí, los quilombos. conflictos. Bueno, contémosle a la gente, Jorge, por qué se llama Chespirito. Porque no Y, todos saben por qué. Claro, Chespirito viene porque en teoría él le escribía como Shakespeare y lo hicieron como hispanizado porque en la serie relatan como que un guardia le termina diciendo Chespiro o Chespirito, como un Shakespeareito sería. Creo que el director El le dijo director primero. Es el director que le dijo. ¿Te acordás que él empezó a escribir para otra serie, que no era Sí. su serie Bueno, todavía? Y el pero- director sentado le dice, pues tú escribes el como que- un Shakespeare, Claro. mi Shakespeare. Un Shakespearecito, después un castellanizó. Shakespearecito, claro. Castellanizó después él Bueno, para su y programa. el que hace ese director es Edgar Vivar. Ajá. En la El que serie. hace ese personaje es Edgar Vivar, el señor Barriga. Es el Ah, que no me hace di cuenta. Ese personaje es Edgar Vivar. Hace un cameo en la serie. Y María Ah, Antonieta de las Nieves qué también bueno. en uno de los Es capítulos la hace una secretaria, del cuando se cruza con Lucía Méndez y que le deja el beso. Ajá. Pero qué bien está también Chespirito, ¿no? El personaje el actor, digo, impresionante. Igual dicen que es un poco alto. Eso como- leí, que al comienzo no. Y no con, cuajaba. con algunos trucos de cámara hicieron parecerle no tan alto. Es un tipo peludo, tiene barba, tiene pelos por todos lados. Se tuvo que depilar todos los días para grabar. Y el pelo también se cortó para Acá la que frente se- parezca más. Que Le tenga íbamos a más invitar entrada. a Luz Apena, que no pudo venir lastimosamente. Ella me contó que le hizo 2 veces notas al actor que hizo de Chespirito, digamos, y también a la mamá, que fue la novia de Luis Miguel en la serie de Luis Miguel, no recuerdo el nombre. ¿Cómo, Mati, vos te acordás cómo es la secuencia de los personajes? ¿Quién es el primero de la creación de Chespirito? Sí. Hay algunas cosas que no coinciden con la serie original. Porque, sin ánimo de spoilear, ¿verdad? En una Sí. parte dan a entender, o sea, explican que no le dan permiso a Chespirito, no le aprueban el proyecto del Chapulín. Sí. Y van a grabar a escondidas. Sí. Y se van a la noche y supuestamente Enrique Segoviano es el que le presta su set. Que tampoco dicen el nombre por los problemas que Por tuvo lo- con Doña Florinda. Exactamente. Pero... Era el Chap- productor, digamos, después director, digamos. de la Claro, serie. y en varias entrevistas y según lo que se contó hace años ya, el Chapulín comenzó como un sketch corto dentro de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que era un programa que arrancó en 1970. Ya. Pegó tanto ese que, bueno, sacar Los Tipo Supergenios, spin-off, una claro, cosa. y tirar el Chapulín como programa unitario. Ajá. Pero en la Pero serie... si, pero si tuviéramos que hablar de los personajes, no sé, del doctor Chapatín, del Chao, del Chompira, ¿cómo sería la Y secuencia? los primeros Primero el fueron los Chapatín. claro, no, antes estuvo Lucas Tañeda con los supergenios. Sí, era un conjunto de sketches. Estuvo el con doctor... los supergenios de la Mesa Cuadrada y ahí estaban varios Sí. de los personajes que después tuvieron otra vez aparición. Pasa que estuvo el doctor Chapatín, los chifladitos. Los Ahí estaba chifladitos. Lucas y Chaparrón Bonaparte. Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda. Después, Rubén Aguirre, el Sí. actor, sale, se renuncia porque tuvo una mejor oferta laboral, se va. Y ahí Chespirito dice, ¿qué voy a hacer ahora? Se me fue mi actor. Bueno, y crea un nuevo personaje y para llenar ese bache, bueno, ahí le surge la idea del Chapulín. Vamos a ver el primer capítulo del Chapulín Colorado que está en YouTube, que es supuestamente ese que se filmó a escondidas. A ver. Estas son las intrépidas aventuras del intrépido superhéroe, el intrépido Chapulín Colorado. Papi, ¿dónde andas, papi? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Dónde está mi padre? Rufino Rufián, esperándote, me lo llevé. ¿A qué hora llegó? ¿Por dónde entró? ¿Qué es lo que pretende? A las 8, por la puerta, casarme contigo. ¿Casarme con usted? Mejor la muerte. Pues contempla a tu padre. ¡Oh! ¡Pobre padre mío! Y en cuanto yo haga funcionar este detonador, tu padre volará en 1000 pedazos. No. Usted no puede ser capaz de hacer eso. ¿No? ¿Y quién? ¿Quién podrá impedírmelo? ¡El Chapulín Colorado! ¿El Chapulín Colorado? El mismo. Eh, No
contabas con mi astucia. Piedad, Chapulín Colorado, compasión. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Estamos los tres parejitos, ¿eh? Qué lindo volver a ver esto. ¿Qué tipo de superhéroe es el Chapulín? ¿Qué lo caracteriza, digamos? Una parodia vendría a ser un superhéroe. Claro, O sea, es un superhéroe torpe, un superhéroe que tiene miedo, y me parece que Chespirito en vida describía que por eso era un superhéroe, porque no tenía superpoderes, sino que tenía el miedo. Y después empezó a adaptar ya con los efectos especiales muy básicos todavía de la época, algunos superpoderes como la pastilla de chiquitolina, el chipote chillón, la chicharra paralizadora, que eran cosas que aparecían de repente, no solamente en el Chapulín, podían aparecer en cualquier espacio dentro del universo de Chespirito. Pero era en teoría una parodia de los superhéroes, un tipo con miedo, torpe, pero que igual se enfrentaba a los peligros. ¿Qué sentís? justamente eso dice en varias entrevistas Roberto Gómez Bolaño, porque le preguntan en qué se parece o en qué se diferencia el Chapulín Colorado de Batman, Superman. No, esos no son héroes, lo digo con todo el respeto del mundo. Héroe es el Chapulín Colorado porque justamente no tiene poderes. Y el egoísmo, el heroísmo no consiste en la falta de miedo, sino en actuar a pesar de tener miedo. Claro. Eso es lo que siempre decía él. Ahí es donde le tengo que corregir porque Batman tampoco tiene poderes. Sí, es por Bueno, eso. le corregí a Roberto. Claro, a Roberto. No, yo no dije eso. No, claro, a Roberto. Al Chespirito. Que a Roberto cuando dijo eso yo quería decirle, che, pero Batman no tiene poderes tampoco. Claro. Mucha plata lo que tiene. Y utiliza para hacer el Bueno, bien. tiene superautos y tiene todas estas Claro, cosas. pero eso pues ¿verdad? tiene plata. Pero- Que usa para hacer el bien, no como los de acá. Que los Y- que tienen mucha plata. No, claro, es otra cosa. Se tuvo Che, que- ¿cuáles son las frases que recuerdan? A ver, vamos a hacer Bueno. un juego rápido. A ver. A ver, Bueno, no contaban con mi astucia, no obviamente, contaban ya con mi acabamos de verlo. astucia. Después, a mí lo que me gustaba mucho los refranes. Bueno, ya lo dice el viejo y conocido refrán. No por mucho trasnochar, Y cambian el final siempre. no se endereza jamás. O árbol que crece torcido, lo que no dejes para mañana. Sí. Bueno, la idea es esa. Y ahí tiraba 2, 3 frases todito mezcladas. Otras. Fue sin querer queriendo, se llama luego la serie Sin que me querer parece queriendo. que es... No te doy otra nada más porque siempre terminaba diciendo algo de su mamá, don Ramón. Sí, le decía, Y- por ejemplo, le tiraba tierra a Kiko, algo, el chavo siempre era, pero siempre quedaba como don Ramón el culpable. Sale doña Florinda y le dice, bueno, y la próxima vez vaya a tirarle tierra a la tumba de su abuela, le dice. Lo sospeché un principio. Sí, ahí, después ahí viene el chavo y don Ramón, todavía no completaron de tierra la tumba donde le enterraron a su abuelita, y ahí no te doy otra nada más porque mi abuelita aún no está muerta, y así esas cosas. No hay de queso, nomás de papa. Sí. Que no panda el cúnico. Que no, uy, esa está buenísima. Y supuestamente la hija, bueno, hay muchas cosas que dan a entender en la serie Sí. que son los hijos. Prepárenme el primer capítulo del Chavo para volver a emocionarnos si tenemos ahí a mano, por favor. Cálmate, mijita, cálmate. Mira, además, esta medicina está muy sabrosa, mijita. ¿De veras está sabrosa? De veras está muy sabrosa, mijita. Me la Bueno, recomendaron. pero- Sabe a grosella. Sí, pero primero pruébala tú para que yo vea que está sabrosa. Pero, mijita, si la enferma eres... Bueno, mira, está bien. Me voy a tomar una, pero para que veas que está muy sabrosa, ¿eh? Mira, mira. ¿A quién saludaste, papi? Al Chavo del 8, mijita. Es que anda por ahí. ¿Ya ves? Ándale, mijita, que está muy rica, muy ¿Está sabrosa. muy rica, muy sabrosa? Muy sabrosa, ¿Te mijita. gustó mucho? Mucho, mucho. Pues acábatela, te la regalo toda por ti. Mijita, por favor, que tú eres la enferma, ten la bondad. Bueno, pero primero tómate otra para que yo vea. Está bien, me voy a tomar otra, pero la siguiente te la tomas tú. Sí. Mira. ¿Qué pasó, Chavo? Tu papá me escupió. Es que tú llegaste de repente y me espantaste. Además, ¿qué demonios haces aquí? Sáquese.
Ya puede usted. Qué ternura, ¿no? ¿Cómo cosas tan tontas nos pueden hacer reír Increíble. hasta hoy día, ¿no? Todavía no había nacido, o sea, no se le había ocurrido el llanto del chavo. ¿Viste que sí, el sí. pipi 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 todavía no parece- nació cuando- Claro, aparece después. tenía que desarrollar todo, Claro. ¿no? Y uno ve esto. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Después de la pausa vamos a hablar de en la serie se habla mucho de aquella filmación en Acapulco, como que fue el quiebre, lo vamos a explicar aquí. ¿Y por qué Doña Florinda es la supuesta villana, o yo diría la Yoko Ono de Chespirito? Ya volvemos. Qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Bueno, seguimos aquí con Jorge Ratti, con Mati Casola, hablando del Chapulín, del Chavo Chespirito. Ese trencito veo diferente ahora. Es diferente, claro. Ese trencito ya se ve diferente después de ver la serie. Les comentaba, les preguntaba, planteaba antes del corte que en la serie se habla de un famoso capítulo que tuvieron que salir de ahí, de la vecindad, para irse a Acapulco, digamos. ¿Qué es lo que pasó, Mati, ahí? Bueno, en principio ese fue para promocionar un hotel que se dice que Emilio Azcarra, el dueño de Televisa, compró el hotel y querían promocionar. Y le dijo a Chespirito, bueno, haceme un capítulo en Acapulco que se vaya todo el elenco. Como el Chavo no tiene ni un peso, ¿cómo se va a ir de viaje? Y vos sos el genio, ve cómo haces. Y bueno, supuestamente ahí fue donde hubo el quiebre, el punto final, y mucha gente piensa que ese es el último capítulo de Carlos Villagrán también. Porque en 1978 se va Carlos Villagrán del programa 79, la última temporada ya es sin Kiko, después unos capítulos después se va Don Ramón, pero ese capítulo se grabó un año antes ya. O sea que ahí estamos hablando de, bueno, se volvió a retransmitir un año después para rellenar un espacio porque se tomaron unas vacaciones ellos. Entonces, la gente piensa que en el 78 se grabó, ahí hubo el quilombo y terminó todo, pero en realidad fue un año antes, imagínate, un año entero de puras tensiones. Sí. Y ahí fue donde... Pero digamos que ese fue el punto de desenlace prácticamente. En teoría, en ese por lo lugar, menos la serie. según la serie, en ese lugar es que se descubren todas las relaciones internas de infidelidades y que se desatan todas ahí en Acapulco en el medio de la fiesta y de el desmadre, y ahí ya no tenían más vergüenza. Porque, para contarle a la audiencia, ¿no? O sea, en teoría, Doña Florinda, para decirla así más fácil, Sí. estaba a punto de casarse con el director de la serie, que es amigo del Chavo, de Chespirito, y bueno, y ahí empieza un romance. O Es ya como antes, que no ahí sé. él descubre, y la señora de Chespirito, que también había ido con toda la familia, también termina descubriendo. Después en la serie salen algunas cosas que yo terminé así sin... Pero no sé si porque es un spoiler el corpiño. Claro, como que hubo una relación antes. digamos. Pasa No, pero que- que guardó la señora... Sí, O sea, esa parte nomás que guardó el corpiño. No puedo decir más, pues si no le voy a Sí, cagar la sí. serie se a da- quienes vean. se da a entender que Florinda con malicia guardó ese, filtró ahí en la maleta como para que encuentre la esposa. Es una indirecta ahí, ¿verdad? También. Pero que- la otra guardó un año también. Bueno, ahí estamos matando. Ahí, Claro. por ejemplo, estamos peleando bueno, mucho. pero yo creo que no. No, vamos a contar el final. O sea, todos ya saben que se queda con Doña Florinda, ¿verdad? Sí. Claro, o sea, Pero- ¿cuánto tiempo hablando de esto? ¿Como 20 o 30 años fueron parejas? ¿sabes? 40. Sí, en el 76 empezó la infidelidad en Chile. Ya. Después sospechaban en el 78, explotó todo. Ellos estuvieron juntos hasta el 2014 cuando falleció Chespirito. Sí. Y vos sabés cómo le bajaron la caña a Doña Florinda en el 2004. Porque después de 30 y tantos años de relación, él pasó por un problemita de salud, parecía que no iba a superar eso, se casaron. Y muchos creen que ella le presionó para... Bueno, pero digamos que en la serie claramente a Doña Florinda le tratan como la villana. Le o sea, dejan ella es... como la claramente. villana. Pero vos imagínate que la actriz que interpreta a Doña Florinda Sí. es la nieta de una actriz que denunció a Doña Florinda por maltratos en el set y que renunció. Fue una actriz que hizo de la mamá de la Chimoltrufia. Ajá. Y siempre dijo que fue tan maltratada por Doña Florinda que renunció al poco tiempo. La nieta de esa actriz es la que hace Doña Florinda. Imagínate, o sea, en realidad después Doña Florinda, y eso vamos a poner ese video que está ahí, vamos a poner con audio, porque Doña Florinda aparece diciendo cosas muy feas, digamos, que al final refuerzan esto de que es la villana. Vamos a poner esto que decía, por favor. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces, No, como defecto. claro,
Entonces, Hijos maravillosos, ¿cómo pueden no? como si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿o no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. ¿Cómo le va a tratar de defectos a los hijos? Pero yo creo que ahí... Era una bestia. Pero a los hijos pero era en tratarle otra de época. defecto. Claro. Era otra época la Sí, pero igual. no El yo sé, culpable, pero- el culpable de todo es él, porque él permite esas cosas, creo yo. Claro. ¿verdad? Ella nos ayuda mucho también porque muchos dicen, no, le están matando en la serie, pero ella con estas entrevistas que ahora están saltando, es más que evidente. Si todo el mundo habla mal de vos, si hay videos tuyos demostrando lo que se dice de vos, y te queman en la serie, o sea, no hay otra explicación. Definitivamente es una mala persona ella. Claro, pero, Parece. pero él, o sea, y eso es lo que me parece que en la serie también entra como un subtexto. Él fue antes había un término pues grosero nomás, que es cuando te absorbe la energía femenina. Ya. Bueno, Mandigón se diría en México. Bueno, y él entró, me parece, en esa y empezó a hacer todo lo que le decía ella y él no se puso los huevos y él fue el responsable de que todo vaya cayendo, De porque hecho, le dio poder a personas que... Exacto. Doña Florinda en otra entrevista habla de que él era mujeriego, pero en la serie no dan a entender eso. No. Siempre Su se lo hijo ve no a van a él decir eso tampoco. demasiado, por eso está como muy endulzado. ¿Por qué se fue Kiko del elenco? Mira, yo soy team Chespirito acá, porque Kiko fue muy mal agradecido y no digo yo, no es que yo vi la serie y por eso te digo, yo sigo desde hace años ya todas las entrevistas, se nota esa malicia que él tiene al hablar en las entrevistas, es un poco, es como que él tuvo éxito en la serie y el personaje de Kiko era muy exitoso gracias a los libretos de Chespirito, entonces él pensó que podía brillar solo. Sí. Y se quiso ir. Después hizo unas cuantas series más. Después le llevó a Don Ramón. Don Ramón también se peleó con Doña Florinda, entonces se fue con él. Hizo una serie donde en los créditos aparece guión, libreto y dirección Carlos Villagrán. Y es una copia calcada del Chavo a que Kiko en Venezuela fue. Sí, Después Federico, unas cuantas series que no tuvieron éxito. El niño de papel también hicieron después. Claro, incluso cuando él se quiso ir del Chavo le ofreció el dueño del canal. Te vamos a dar un programa propio, pero darle los créditos a Chespirito Claro. que el Es personaje... que él Claro. creó el personaje. Y él dice no, porque yo tengo problema con Chespirito, bueno, andate entonces. Se va y ahí le vetaron de Televisa. Hablando de Kiko y Doña Florinda, también hubo un romance supuesto entre ellos. Vamos a ver el video cuando Kiko habla del tema. Doña Florinda anduvo conmigo. Carlos se fue porque le ofrecieron algo mejor. Pero si anduviste con él. De eso no voy a hablar, una de dos. Principalmente, tú conociste a Roberto, Claro. un hombre muy inteligente. Muy. Te digo que le me- hice unas entrevistas maravillosas. ¿Me Nos imaginas- queríamos ¿Me mucho. imaginas a mí con un pendejo? Por eso no quiero hablar. O sea, es mentira que anduviste con él Mira, antes de Roberto. Por eso no quiero hablar. ¿Realmente la relación entre Florinda y usted se dio cuando usted estaba casado? Sí, se dio. Se dio muy poco tiempo. No fue así grandioso, fue más que un poco. ¿Qué saben de esto? Y ellos, hay otra entrevista donde ella da a entender que sí estuvo con Kiko. con Carlos Villagrán, sí. Y Bueno. coincide porque estaba casado también él. Pero igual la parte que no puede negar es que estaba comprometida con Enrique Segoviano. No, eso no. La relación con Kiko es la que trató de tapar un poco más porque hay una cuestión también, que Kiko no salió bien y Kiko no fue exitoso nunca. Enrique Segoviano siguió haciendo éxito tras éxito tras éxito director. en México. Claro, pero Kiko... Era difícil salir a hablar mal de Enrique Segoviano porque es un tipo que tuvo No, y él muchísimo nunca dio éxito. declaraciones tampoco. Pero digamos que Kiko es, así como Don Ramón también, Kiko se destaca en la serie, ¿no? Con el cachete, con el llanto, con todo, con chusma, etcétera. O sea, nadie puede negarle la fuerza. Y en la serie lo pintan como que él empezó a sentirse que él era el protagonista y Claro. el Chavo se repetía, digamos. Entonces, Cuestiones de ego que... por eso, también hay una cuestión ahí como pasan las bandas de rock y de música en general. Podríamos decir que a lo mejor, bueno, los hijos de Chespirito exageraron un poco eso para la ficción, pero él demuestra esa misma actitud en todas las entrevistas que hace. Al tratar de Roberto Gómez, bola de años, le decía, cuando el tipo estaba ya de edad mayor y enfermo, o sea,
Siempre habló mal de Siempre Chespirito. fue- Y después se fue a su funeral. O sea, ¿Y nada. qué pasó cuando salen Don Ramón y Kiko de la serie? ¿Cómo logra reemplazar eso el Chavo? No era No, fácil. intentó, pero nunca pudo. Claro, pero igual ahí Pero no empezó a perdió meter- rating tampoco, digamos, ¿no? Ya era una marca. Claro, pero igual ahí entró Jaimito el Cartero, empezó a meter... Doña Nieves. Doña Nieves. Malísima. Después empezó a meter algunas... Teníamos imágenes ahí, Sí, está, sí. algunas chicas. No, no es ese. El Ese, reemplazo de Don sí, Ramón, sí, sí. el reemplazo de Don Ramón. Sí. Bueno, y también empezó a meter algo que tampoco en la serie no sale mucho, que había una chica que solía aparecer que estaba en el piso de arriba, Ajá. que se llamaba La Patti. Sí, ella era productora. Y empezó a meter algunas, o sea, y había veces que cambiaban y Sí, que sí, en sí. las Patti entraban unas bombas. Empezó a meter, Ah, ok. Ese tema no se tocó en la serie, pero hubo 4 versiones de esos capítulos con 4 Pattis diferentes. Y hay rumores de que Florinda Mesa no se llevaba con las actrices que hacían de Patty. claro, Y eso- porque eso- las Patti eran las que pasaban. Exacto. Claro. Esos capítulos donde están más en la escuela con el profesor. También, esos son los capítulos que empezaron a aparecer ya con la ausencia de Don de Ramón. Don Ramón. Fue una manera de suplir Sí, inteligente, pasa creo, que ¿no? ya se sentía muy vacía la vecindad. Después ya, bueno, empezó Imagínate, Claro. Don Ramón y Kiko. Empezó a meter más capítulos en la escuela. Después ya inventó el restaurante de Doña Florinda Exacto. para darle más protagonismo a su señora también, ¿verdad? Y es como que... encontrarle una vuelta también. Claro, pero ella no, Ustedes saben que yo... no podía llevar el programa Florinda. que es su hermano. Godínez, sí. Que es su hermano Horacio. Exacto. Que ahí en la escuela, ¿no? Es en el caso de la escuela. personaje de atrás que siempre entra para meter la pata. Vos sabés que, y vamos a hacer la pausa y hacemos un bloque cortito. A mí me llamó la atención, pónganme la foto, la estatua del hermano de Don Ramón. Yo estuve en Juárez, en México, en el año 2010, 11, y veo una estatua y pregunté quién era. Y era el hermano de Don Ramón. Y el hermano de Don Ramón es más famoso que Don Ramón en México de la época dorada del cine mexicano. Y cuando a mí ahí está esta es en Juárez. Esto yo lo saqué en la internet, ¿no? Pero esto mismo yo lo llegué a ver en vivo estando en México. Tintán. Y Tintán. Y yo le dije, no puede ser más famoso que Don Ramón. Y ahí me entero que era toda una dinastía de actores ellos, ¿verdad? Y que el hermano realmente fue un personaje ultra mega famoso. El último en llegar a la fama de todo ello fue Ramón, justamente. Fue el querido. Vamos a la pausa, la última pausa, y después vamos a hablar de Chavo, de la vecindad. Y cuando estuvieron en Paraguay, hay un video cuando llegaron a Paraguay que no quiero que se pierdan, después de la pausa. Maravilloso. ¿Qué personajes, digamos, de toda la serie, digamos, que son menos conocidos, que ustedes consideran que están como olvidados, digamos, ahí en el cajón? Nadie se acuerda del profesor Girafales como mafioso, que era el Pocas Trancas. Ajá. Después estaba el Tripa Seca, era Kiko de Cowboy Malo. Ese era Don Ramón. Don Ramón, sí. Cuajinais era. Cuajinais era Kiko. Cuajinais era Kiko de Cowboy Malo. Después... Cuando se fue la Chilindrina un tiempo, ella también consiguió una mejor oferta laboral. Se fue, Chespirito le dijo cuando quiera volver, y entró una chica Malicha, que era como la ahijada de Don Ramón. Estuvo unos cuantos capítulos y no pasó nada. Sin pena ni gloria. Bueno, y hay un capítulo donde se le ve al papá de Kiko, ¿Sí? que tuvo Sí, dos sí, muertes. sí. Dos muertes. Una decía que murió de un colapso, que era una ¿Pero ballena era que parte le de la pegó. ficción eso? Sí. ¿O cómo? Sí, y una vez soñando, Kiko le ve a su papá que era un marino. Y en Están otra, viendo el álbum de fotos. sí, pero ahí sale una imagen en Sí, la... sí, sí. Viste que se ponían antes las imágenes como si fuera una nube. Como un cómic casi. Y ahí estaba, y había dos muertes del papá de Kiko. Una era el colapso que la ballena le pegó con la cola, Ajá. y la otra era que le comió un tiburón. Sí, porque le dijo, ahora ya descansa en pez. Y le dice, no, Kiko, Sí. descansa en pez Sí, porque se lo comió un descansa- tiburón. le comió un tiburón. Se hundió el barco, ¿entendés? Después- Marino era él. Otra, Claro, pues eso le estaba de marinerito. otro detalle, la bruja de 71 tenía un gato que se llamaba Satanás y tuvo un perro que también se llamaba Satanás. Sí. Dicen que Angelina Fernández llega al elenco del Chavo por recomendación de Don Ramón. La bruja del 71. Sí. Era la única conocida de todo el, todo el Claro, elenco. era la única conocida. Claro, y él le dice, esta actriz es buenísima, traerle, y ahí nace la bruja. Pero en realidad la bruja terminó siendo Doña Florinda. Vamos a ver, por favor. Resulta que ellos, no sé, ustedes recordarán esta anécdota, pero al parecer, cuando vino a Paraguay, creo que en el Botánico, con el Canal 9, justamente haciendo la producción,
ellos tenían que irse después a Argentina y hubo mal tiempo, se quedaron un par de días, por eso tuvieron posibilidad de recorrer algo de Asunción, pues normalmente las giras, ustedes saben, van, tocan o actúan y siguen, y después iban a Salta, Argentina. Y la Fuerza Armada Paraguaya le puso un avión para poder hacer ese vuelo. Entonces, hago todo este comentario para que introduzcamos el video, por favor. Vecindad del Chavo y el avión paraguayo. Realizaba una de sus últimas giras por esta parte de la región. Además del show brindado, los actores realizaron un paseo por el centro asunceno, con una chilindrina o María Antonieta curiosa por conocer algunos edificios. Iglesia, qué bonita. Ya Doy la vuelta para allá en la Plaza de los Héroes. Culminada la estadía en suelo paraguayo, debían viajar hasta Salta, Argentina, y el gobierno paraguayo les ofreció viajar en nada más y nada menos que en el viejo Casa 212, un avión militar fabricado en España. Por favor, pasajeros con destino a Salta. Por favor de abrochar sus cinturones que en un momento vamos a despegar. Estamos en este momento desembarcando de este avión que nos trajo de Asunción del Paraguay hasta Salta. Este avión es un avión español llamado Casa. El vuelo fue muy hermoso, muy bonito, excepto porque hace mucho ruido. Es un avión muy ruidoso todo el camino. Fueron más de 2 horas de un ruido ensordecedor. Pero bueno, militarmente creo que a ellos no les interesa mucho que haga ruido o no lo haga. Creo que fue el año 81 esto. Por ahí habrá sido porque ya no estaba Don Ramón ni Kiko, ya fue en los 80. Sí, sí, sí. Tengo entendido que fue en el... Qué ¿Vos sabés lindo que ver esto, ¿no? Yo hablé con Tito García. Claro, él le trajo. Un tiempo antes. No, realmente no le trajo, él participó en el show como telonero. Yo creí que él también formó parte. Él no estaba en la producción. En la producción estaban unos nombres un poquito más fuertes de la época. Y me contó, inclusive en una entrevista Tito me cuenta que estaban para un festival del Día del Niño, algo así. Algo así. Y que ellos hacían el show del Mundo Fantástico antes que Chespirito, y dice que le querían bajar a piedrazo, le tiraban de todo y él salía para hacer su show y él decía, nadie me quería ver a mí, todos me tiraban, todos estaban esperando el Chespirito y era un mar de gente y no estábamos preparados para eso. Bueno, después me contó también todos los detalles de Alfie el Topollillo, pero ese es otra historia. Otro episodio. Otro capítulo. Un episodio oscuro ese es, pero... ¿Qué pasó de los personajes al terminar la serie? De cada uno. ¿Qué sabes, Mati, de qué hizo, no sé, el profesor Girafales o Doña Florinda o la Chilindrina? Y ahí se habla mucho también. Hay otro tema que supuestamente Roberto Gómez Bolaño no fue muy generoso con ellos al no dejar de usar su personaje, pero en realidad fue con la Chilindrina lo que tuvo problema y con Don Ramón. Porque Rubén Aguirre dice que podía trabajar tranquilamente, se presentaba, tenía su circo, hacía su gira. ¿Ese era el profesor Girafales? Sí. Rubén Aguirre, profesor Girafales. Que vino a Paraguay, sí. Con el circo del profesor Girafales. Y él decía que él siempre y cuando le avisase a Roberto, le llamaba, le decía, mira, tengo una gira a tal parte, se iba. Pero se habla mucho del tema de las regalías y eso que él no compartía con ellos, pero se entiende porque él fue el creador del personaje. Y Rubén Aguirre tuvo muchos problemas económicos, de salud. Se habla mucho que no le ayudó y todo eso. Hay muchas cosas así que tenés que escuchar todas las campanas. La Chilindrina le robó el personaje a Chespirito, hay que decir eso. Y lo registró. Lo registró a su nombre porque su hermano se había olvidado de renovar. Ella se fue para registrar a Chilis. Dijo, bueno, yo voy a seguir trabajando y voy a cambiar el nombre. Como hizo Kiko, le puso una K en vez de la Q. Claro. Entonces dijo, mira, acá no se renovó. Podés registrar a Chilindrina si querés y podés registrar todos los personajes. Y ella en una entrevista dijo, no, yo registré el mío nomás. Bueno, qué raro. Y ella siguió haciendo... Digo qué raro, perdón, porque normalmente te dan tiempo para que vos discutas esto. Si yo quiero registrar una marca internacional, Disney no puedo, digamos, o sea... Pero ahí fue como quedó también una amistad, o sea, al final le termina perdonando Roberto Gómez Bolaño a la Chilindrina y le termina dejando. Por eso la relación queda como bien entre ellos. Rubén Aguirre también hace Kiko, al circo de Kiko, que sigue haciendo hasta ahora y sigue haciendo shows vestido de Kiko. Hace poco salió con 81 años vestido de Kiko.
Ahora, la que se llevó todas las regalías fue Doña Florinda. Pero los hijos se quedaron con los derechos de todos los personajes de Chespirito. Por eso los hijos son los que hicieron. Y que tengo entendido que Doña Florinda dijo que ella va a lanzar un documental. Sí. Ya tiene un tráiler inclusive. Ya tiene un tráiler dando vueltas. Va a haber un documental. Ella se pasó después de cada uno de los episodios tirando su aclaración de qué fue lo que realmente pasó, que en la serie se relata de una manera. Y dijo que iba a hacer después un documental y ahora ya está el tráiler de. Y Edgar Vivar se dice que el que más... Ese es Don Barriga. El señor Barriga, sí. Que el que más pudo despegarse de sus personajes, porque él hizo doblajes para películas, actuó en varias telenovelas de Televisa también, tiene varios personajes. Y él hace su circo también como el señor Barriga, pero logró salirse del personaje también y hacer otras cosas. La Chilindrina también hizo voz de la película de Disney Ralph el Demoledor, por ejemplo. Antes. Bueno, nos tenemos que ir, chicos. Muchísimas gracias por la presencia. ¿Por qué creen finalmente, así en 30 segundos, que nos sigue dando tanta emoción ver el Chavo? Yo creo que es la simpleza de situaciones identificables, un humor que responde a un timing muy exacto, muy preciso y de una manera bien básica como para que pueda reírse un niño y un anciano. Me parece que agarra todos los públicos posibles. Totalmente, es algo que puede entender todo el mundo, es algo que muy inteligentemente Chespirito, cuando se fue internacionalizando el programa, hizo algo sencillo. Podés decir, bueno, es un humor muy básico, muy blanco, pero es algo que entiende todo el mundo, es algo que vende y ahora después de 50 años está más vigente que nunca. Recién pusimos algunos sketches acá, los muchachos de los camarones estaban todos riendo, todos nos estábamos riendo, digo, o sea, es increíble. Es que justamente no por ser básico es malo, al contrario. No, al contrario. Responde... Chaplin y Groucho Marx y todo. Y responde a las técnicas del humor que vos podés identificar exactamente qué tipo de gag es el que está realizando, qué tipo de estructura es la que está haciendo y responde a eso y tiene, o sea, funciona. No voy a decir lo que dijiste antes sí. Quiero recomendar un capítulo del Chavo antes de irme. Don Ramón se enferma en un capítulo, le reemplazan y viene un actor a hacer de Don Román, su primo. Y doña Clotilde le dice, mira, lo mismo que Don Ramón, pero volteado. Muy bueno. Tenés que ver. Está bien. No, que después de la pausa vamos a tratar el caso de Jeffrey Epstein de Donald Trump. Vamos a irnos por Zoom a Estados Unidos para hablar con dos especialistas. Uno es Paul Landó, que nos va a contar quién es Jeffrey Epstein. Y luego vamos a hablar con Ricardo Castillo, que es politólogo y profesor de la Universidad de George Washington, para que nos cuente las implicancias políticas que tiene el caso Jeffrey Epstein, que está ataladrando a Donald Trump. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos y con la cortina, creo que un poco acorde tal vez con un tema que vamos a hablar ahora. Quiero saludar al querido Paul Landó, que está en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Un creador de contenido fabuloso, realmente tiene un canal de YouTube con miles y miles de seguidores y hace materiales realmente impactantes para la audiencia latina en Estados Unidos y por supuesto para nosotros que hablamos español. Paul, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Un placer saludarte. Un gusto, querido, un gusto que estés con nosotros. Bueno, varias veces quisimos coincidir, ahora por fin se ha dado y espero que no sea la última vez. En este caso, quiero hablar un poco de un tema que vos ya lo trataste hace casi un año atrás, pero como ahora se ha desatado una situación en Estados Unidos, sobre todo con el caso Jeffrey Epstein, que está golpeando por primera vez de una manera muy fuerte al presidente Donald Trump, porque parecía que Donald Trump siempre podía salir de cualquier tema y nunca le pasaba nada, digamos. Pero en este caso hay una insistencia incluso de sus seguidores más, digamos, más duros, por decir así, de que quieren saber más y más. Entonces, ¿podés explicarle a la audiencia de Paraguay quién es Jeffrey Epstein y cuál sería la conexión con Trump? Bueno, la historia de Jeffrey Epstein es larga, ¿verdad? Porque Jeffrey Epstein es un multimillonario. Yo creo que mucha gente lo relaciona con la isla de Epstein, que fue lo más polémico que salió con toda esta historia. Pero Jeffrey Epstein, la primera vez que su nombre salió en los medios de comunicación por algún delito fue en el año 2002. O sea, estamos hablando de hace bastante tiempo, cuando él había sido arrestado y condenado por abuso sexual a una menor en esa ocasión, en ese año,
y él había ido a prisión por 13 meses en esa ocasión. Pero con ese caso, el primer caso que pasó con Jeffrey Epstein, ya se podía ver cierto privilegio con esta persona. Estamos hablando de una persona muy poderosa que conoce a mucha gente y que esto también se podía ver con sus relaciones con la policía, por ejemplo, con la justicia. Porque cuando él había sido arrestado en el año 2002, a él le habían dado el privilegio de tener una vida normal durante el día y él solo tenía que pasar en prisión durante la noche. Eso para iniciar esta historia de Jeffrey Epstein. Después nos vamos al año 2005 al 2006, que fue cuando Jeffrey Epstein empezó a construir una mansión en la isla de las Islas Vírgenes, que es la famosa isla de Epstein. El primer dato que se tiene y primera información, y esto salió todo con la documentación que se filtró con el caso de Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell es la persona es esta mujer que era la mano derecha de Epstein, que había sido arrestada, fue condenada por toda esta situación de abuso de menores, la red de pedofilia. Y el primer registro que se encuentra sobre el tema de la isla fue en 1998. En 1998 hubo un viaje con Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein y una persona más, que al parecer era un abogado, que habían ido hasta la isla y al parecer fue en el momento cuando se empezaron los trámites para comprar la isla de Epstein. Él compró esta isla oficialmente en 1998 por $8 millones. Y como dije, la construcción de la mansión y todo lo que se ve en esa isla se inició en el año 2005 al año 2006. Y acá fue cuando empezó todo este tema de la red de pedofilia. Y hablabas justamente de por lo que vemos, multimillonario, digamos, pero al principio lo que se sabe de él que no era un multimillonario, digamos, y que fue haciendo su dinero de una manera, no se sabe muy bien cómo, pero logró incluso, tengo entendido, ser asesor de la empresa Victoria's Secret y más, ¿no? O sea, logró un imperio él y no sabemos muy bien cómo. Lo que se dice, y creo que esto está registrado, él había sido profesor de una universidad o algo parecido. Después él había entrado a trabajar como asesor de gente con mucho dinero. Y yo creo que en ese trabajo, cuando él empezó a codearse con personas muy poderosas, él empezó a hacer este tipo de contactos. Y ahí es cuando se cree que él empezó a crear este imperio. Y él estando en Nueva York, porque uno sabe que si nos recordamos el Nueva York de los 70, digamos, porque hay algunas imágenes que se lo ve todavía Donald Trump, muy jovencito también, después ya en los 90 y tal, digamos, estamos hablando de gente de la élite más alta de la high society de Estados Unidos. Exactamente. Y mira, algo interesante con el tema de Nueva York es que realmente estos crímenes de la red de pedofilia, de los crímenes más recientes, no estamos hablando del que ocurrió inicialmente, el primer arresto, estamos hablando de los crímenes que ocurrieron ya relacionados a la red de pedofilia, empezaron en Manhattan. Y después estos crímenes se fueron hasta la mansión de Epstein en Palm Beach, acá en Florida, donde yo estoy viviendo actualmente. Y esto funcionaba como una especie de multinivel, que esa también es una parte súper interesante de cómo era el modus operandi de Epstein y de su equipo. Porque ellos reclutaban menores, y esto se registró mucho en Florida. Ellos reclutaban menores que al mismo tiempo estas menores reclutaban a otras menores. O sea, eran víctimas que después se iban convirtiendo en victimarios. Y lo que pasó también con esta historia fue que Epstein grababa todos los encuentros. Y acá es donde aparece también la gente muy poderosa. Y hay muchas teorías, hay teorías conspirativas también con el hecho de por qué Epstein grababa todo esto. Y tiene mucha comparación también con el caso de P. Diddy, el rapero, que es lo más reciente que apareció sobre estas redes de abuso, por decirlo de alguna manera. Pero hay teorías que dicen que Epstein era un espía de Israel, que
hacía esto para poder amenazar a gente poderosa y de esa manera sacar beneficios o privilegios. Y yo creo que en todos los países del mundo, inclusive creo que en Paraguay también, no sé si se sabe públicamente, pero hubo personas que hacían este modus operandi en cierto momento. Y nada, así es como prácticamente inició. Yo creo que también es lo que relaciona mucho a Jeffrey Epstein con esta gente muy poderosa y esto de poder amenazarlos con los videos que él supuestamente grababa en estas intervenciones dentro de sus mansiones y en su isla. Sí, es cierto, tenés razón. Acá hubo un caso, hablamos también de este, ¿cómo se llama? Sex Duck o algo así, el pato, no sé cuánto, que había una página web y se le filmaba. Te quería preguntar por las famosas listas o archivos, porque recordemos que Donald Trump en su campaña dijo que iba a mostrar una famosa lista donde estaban los pedófilos y nunca mostró, digamos. Y vos revisaste muchos documentos, digamos, y archivos. ¿Qué hay de esas primeras listas y de la documentación que vos pudiste revisar? Bueno, lo importante que hay que entender es que la primera documentación que fue liberada por los investigadores, por el FBI, fue la lista de contactos de Epstein. La lista de contactos de Epstein es la lista de números de teléfono y direcciones de la gente que él tenía en su agenda, por llamarlo de alguna manera. Esto no determina quién está involucrado o no dentro de esta red. Eso es súper importante de entender, porque había muchísima gente, mucha gente muy famosa, mucha gente muy poderosa, pero es simplemente una lista de contactos. Eso es lo primero que se liberó. Después se liberó la lista de la gente que viajó en el avión privado de Jeffrey Epstein, que es el Lolita Express, así se llama el jet privado de Jeffrey Epstein. Esta lista del jet privado, si no estoy equivocado, empieza en los años 90. Y ahí es donde aparece 7 veces el nombre de Trump. Lo que es importante aclarar también es que estos 7 viajes que hizo Trump no eran a las Islas Vírgenes, sino que la mayoría eran de Nueva York a Palm Beach. Y esto también podría tener relación con que en esa zona está Mar-a-Lago, que es el hotel de Trump, y que Epstein y Maxwell solían ir a este club constantemente en los años 90 hasta que prácticamente fueron arrestados. Y la última documentación que se liberó, que fue la más reveladora, fue la documentación del juicio de Ghislaine Maxwell. Que estamos hablando de, si no estoy equivocado, 2000 páginas que tienen un montón de información. Y aunque no es la documentación de lo que iba a ser el juicio de Epstein, porque si Epstein no se quitaba la vida, que también ese es otro tema que mucha gente no cree, se iba a hacer probablemente este juicio, y ahí después del juicio sí se iba a poder liberar esta documentación. Porque acá en Estados Unidos hay algo que se llama el Freedom Act, si no estoy equivocado. Había anotado por acá el Freedom of Information Act. El Freedom of Information Act es una ley que permite a cualquier ciudadano poder recibir información o documentación de juicios cuando un juicio se terminó, ya hubo una condena, si el caso está cerrado, y solo si la documentación no es confidencial. Entonces lo que se hizo con el juicio de Ghislaine Maxwell fue liberarse esta documentación, donde hay mucha información muy importante. Una de las cosas más importantes que sale en esta documentación del caso de Ghislaine Maxwell es el testimonio de una chica que en esta documentación no fue identificada con nombre y apellido. A ella le llamaban Jane Doe. Para los que no saben, acá en Estados Unidos le llaman Jane Doe a una persona que no es identificada. Esto puede ser cuando se encuentra un cuerpo sin identificar, por ejemplo, se le suele denominar Jane Doe. En este caso, por ser una testigo que quería mantenerse en privado, la denominaron Jane Doe 3. Después salió a la luz que esta mujer era Virginia Giuffre, que es una de las testigos más importantes en este caso. Virginia Giuffre murió el 25 de abril de este año, del año 2025.
justo cuando estaba saliendo todo esto a la luz en este año. Bueno, o sea, hay muchas cosas muy extrañas. Hay varios que murieron, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando, bueno, Epstein, que no se sabe si se suicidó o porque hay como unos minutos de la cámara ahí de la cárcel que no aparecen, entonces muchos creen que él lo mataron, a pesar de que dice el caso supuestamente que es un suicidio. Esta mujer que dijiste, y creo que una de las otras chicas, digamos, en ese momento eran chicas de menos de 18 años, también murieron, digamos. Hay varios muertos alrededor de esto. Y el caso de Virginia también supuestamente fue un suicidio, que eso también llama mucho la atención y es creo que es la muerte más reciente con el caso de Epstein. Pero el tema es que Virginia Giuffre era una activista en contra del abuso sexual después de todo lo que ella vivió. Hizo muchas entrevistas y ella en la argumentación de Ghislaine Maxwell fue la que mencionó que ella trabajó como menor de edad en Mar-a-Lago, que es el hotel de Donald Trump. Y de ahí la reclutaron para ser masajista de Epstein. Todo esto siendo menor de edad. Y ella en su testimonio, que también hay que mencionar que ellos, o sea, en Estados Unidos, me imagino que esto también ha de funcionar así en Paraguay, se hacen testimonios bajo juramento. O sea, si vos mentís en tu testimonio, podés ir preso. Y ella bajo juramento dijo que cuando era menor de edad tuvo relaciones con Trump. Esta es lo que yo acabo de mencionar, que era la Jane Doe 3, que después se descubrió que era Virginia Giuffre. Entonces ahora, obviamente, la campaña de Trump se basó mucho en que él iba a liberar la documentación de Jeffrey Epstein, que iba a liberar la lista de involucrados. En la documentación de Ghislaine Maxwell se mencionan otros nombres también. O sea, hay que mencionar que Bill Clinton aparece un montón de veces. Si no estoy equivocado, más de 20 viajes en el Lolita Express. También aparece... Perdón, ¿sí? Paul, te quería preguntar porque le mencionaste varias veces a Maxwell, digamos. ¿Quién era ella realmente, esta mujer, para que entienda la gente que no está siguiendo el caso? Ghislaine Maxwell era la mano derecha de Epstein. Hay recuentos y hay reportes de que ellos tuvieron una relación sentimental en un momento, pero por lo menos desde inicios de los años 90... Ghislaine Maxwell fue vista al lado de Epstein y ella fue condenada. Ella está en prisión actualmente por toda esta red de tráfico. Y bueno, ese es el perfil de Ghislaine Maxwell. Ella es una heredera multimillonaria británica que tiene un papel fundamental en todo este caso. Y ella está, para entender también, explicarle a la audiencia que ella está presa. Hace poco creo que le fue a visitar a un juez. Es decir, incluso se mencionó que le podía perdonar Donald Trump, o sea, indultarla, digamos, una cosa sería escandalosa si eso pasa. Pero bueno, Donald Trump ya ha indultado a varios personajes poderosos, digamos. Entonces, ella es una persona clave porque todavía está viva, sabe quiénes fueron a la isla, quienes subieron al avión, es decir, ella tiene información muy, muy importante. Sí, igual hay que tomar en cuenta que la documentación del juicio de Ghislaine Maxwell fue liberada. O sea, lo máximo que ella podría llegar a decir es, qué sé yo, que Trump no está en la lista. Pero de igual manera lo que se está pidiendo ahora es la liberación de la documentación que se hizo con la investigación inicial del caso de Epstein. Y estamos hablando de muchos años de investigación, porque Epstein había sido arrestado Él fue arrestado por esto el 6 de julio del año 2019. Menos de un mes después de su arresto fue que pasó el tema del suicidio. Pero aunque fueron solo 2 semanas, estamos hablando de que los investigadores, la gente a cargo, las autoridades, el FBI, viene investigando a Epstein hace muchísimo tiempo. O sea, imagínate toda la documentación que hay dentro de esta investigación. Todos los nombres que podrían llegar a salir. Obviamente, si Trump llega a perdonar a Ghislaine Maxwell, va a ser como, no sé, va a ser como decir, esta persona se está vendiendo para no mencionar a Trump. Yo creo que eso es lo primero que la gente va a pensar. Y siento que lo que dijiste al comienzo también hay mucha razón, porque hasta los seguidores de Trump están
solicitando que se libere esta información y hay mucha gente que antes era fanática de Trump que ahora ya no lo está apoyando tanto. O sea, está realmente colgando de un hilo. De hecho, recordemos que el que empezó con todo esto realmente fue Elon Musk, porque él puso un tweet cuando se pelea con Trump y dice voy a tirar una bomba y Trump está en la lista de Epstein y a partir de ahí no paró, los medios no pararon de hablar, los influencers no pararon de hablar, nadie dejó de hablar del tema. Exactamente, sí. Y yo creo que las chances de que él esté en... O sea, yo creo que ya se confirmó. Hay muchos medios, como creo que fue el New York Times, que dijo que con información confiable de un testigo anónimo que trabaja en la investigación, confirmaron que Donald Trump aparece múltiples veces en la documentación. Yo creo que esto ya es simplemente esperar al momento, si es que llega a pasar, de que se libere esta información y que no censuren el nombre de Trump, porque también hay informaciones que dicen que hay un montón de personas y se habla de más de 1000 agentes que están trabajando en censurar cierta información dentro de los documentos. Tengo que aclarar también que la censura de los documentos es normal, no es algo que no se hace nunca. Hay mucha documentación que es liberada y que por temas de privacidad suelen bloquear o censurar nombres, locaciones. Se ve como tachado a veces en las películas, ¿no? Así como un marcador. Tengo apenas 30 segundos, Paul, agradeciendo tu tiempo. ¿Quiénes otros son los famosos que han aparecido, digamos, con Jeffrey Epstein, que se han sabido que estuvieron en la isla? Bueno, lo que se pudo confirmar a través de la documentación del caso de Ghislaine Maxwell fue Stephen Hawking, eso se habló muchísimo, Bill Clinton, Al Gore también es mencionado, que fue el vicepresidente de Clinton, Oprah, había todo un tema con el tema de Oprah porque decían que ella estaba involucrada, en verdad Oprah aparece mencionada en un correo porque una persona le había recomendado a Virginia Giuffre que vaya al programa de Oprah. Pero vos sabés cómo funciona esto. Sale un nombre y todo el mundo ya empieza a culpar, pero hasta lo que sabemos, Oprah no está involucrada. Y la realeza británica, también, ¿no? El Prince Andrew que también era parte sí, de la realeza. O.J. Simpson también fue mencionado. Chris Tucker, Kevin Spacey. Y el más polémico creo que fue Michael Jackson, pero Michael Jackson no es acusado de nada, sino que simplemente al parecer apareció en un evento y una de las testigos mencionó esto, pero nunca estuvo involucrado en nada referente a algo sexual o tráfico o nada de eso. Entonces es muy importante, como para cerrar esto, cuando se ve una persona famosa o conocida, ver el contexto también, porque no siempre estas personas están involucradas, claro, pero hay otras que sí fueron mencionadas por testigos que fueron abusados o abusadas o estuvieron en estos eventos con menores de edad. Mi querido Paul, te agradezco el tiempo, un fuerte abrazo. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Leo. Muchas chao, gracias. Chao. Muy bien, gracias a Paul y hablamos de lo que es Jeffrey Epstein y espero que hayan entendido mejor. Nosotros después de la pausa vamos a hablar con Ricardo Castillo, que es un politólogo, que es una persona que trabaja, profesor en la Universidad de George Washington y que nos va a contar la parte política, las implicancias políticas para Donald Trump. Después de la pausa. Bueno, un gran placer volver a hablar con el querido Ricardo Castillo, es consultor político, profesor en la Universidad de George Washington. ¿Cómo estás, Ricardo, querido? ¿Cómo te va? Leo, muy bien, muchas gracias, un gusto siempre. Muchas gracias Y aunque hablemos poco, pues están pasando tantas cosas en el mundo que hay mucho por tocar, ¿no? Y pues tú me preguntas lo que quieras, pero Quiero hablar del caso Epstein porque es un tema que acá en Paraguay se toca muy poco realmente y quiero tener más profundidad sobre esta situación y contigo quiero analizar más y que nada la parte política y cómo esto le afecta a Trump y poder explicar a la gente en estos 15 o 17 minutos que tenemos esta situación. Porque al parecer se convirtió como en una amenaza para este segundo mandato de Trump, el caso de Epstein. Y quiero saber si esto le golpeó realmente a sus bases y qué tanto le afecta a sus seguidores más fieles. gracias. Y permíteme, vamos ordenando juntos. Y si me voy, tú me ayudas a aterrizar. Sí. Yo creo que tenemos que, como si tuviéramos una pizarra, tenemos que poner varios elementos. El primero es que este es un gobierno donde pareciera que el caos es la estrategia. ¿Sí? No, esa frase es importante. Donde el caos, la distracción, se lanzan bombas toda la semana, nos peleamos con uno, con otros, con la Unión Europea,
Con China, con Rusia somos amigos, somos enemigos, hago anuncios altisonantes y al mismo tiempo lanzo una bomba por acá y de repente también hago unas cosas más aterrizadas. Digo esto porque en la última semana el presidente firmó un decreto donde dice, donde hay cosas que le entran también en el cerebro a sus seguidores. Sus seguidores no ven nada más algunas cosas y ven otras. Entonces, dice, los precios de los medicamentos en Estados Unidos tienen que tener el mismo costo, el mismo valor en Estados Unidos que en cualquier parte del mundo. Y él dice, porque hay partes del mundo donde las farmacéuticas los venden 10 veces, hay partes del mundo donde lo venden 10 veces menos que lo que vale en Estados Unidos. Entonces, claro, el precio de los medicamentos, la gente, sus seguidores dicen, pues Trump también nos está protegiendo. Entonces, aquí ya tenemos un primer tema, las bombas permanentes, y un segundo tema, un presidente que sus seguidores ven diferentes matices. La gran mayoría de sus seguidores ven diferentes matices. A veces, producto del caos, sin querer, quienes analizamos esto, pues me incluyo, al menos yo, tendemos a homogeneizar a sus seguidores. Permítame caricaturizarlo primero y después lo voy a descifrar. Como que si todos fueran racistas, o si todos fueran xenófobos, o si todos... No, 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 y no es así, y no es así. Algunos ven algunas cosas bien, algunos ven algunas cosas mal, pero más allá de que, por supuesto, haya seguidores que tienen tendencias extremistas, la gran mayoría de ellos destacan el presidente su voluntad de cambio profundo contra algo que ellos llaman el deep state. Y aquí comenzamos a conectar con el tema de Einstein. Entonces, la gran mayoría, por eso también se conectan con Trump siendo un billonario, gente humilde, porque ve en él un hombre que es capaz de hacer cambios de raíz. Ve en él un hombre que es capaz de atacar la institucionalidad. Se conecta. Claro que el trumpismo 2 es diferente al 1, pero el trumpismo 2 todavía se conecta con un mensaje que había en el 1, que era limpiar a Washington, ¿verdad? Era limpiar la institucionalidad. Era el problema en la mente de los ciudadanos, era que esa cloaca venía de las instituciones. Entonces, en la narrativa es desde ahí donde vienen los cambios. Ahora, bueno, claro, esta idea del deep state, del estado profundo, para no abusar de los términos anglosajones, viene de la idea de que, nos puede parecer teoría de la conspiración o lo que sea, de que hay gente por encima del Estado, que controla al Estado, ¿verdad? Entonces dicen, por eso es que a veces el FBI hace cosas contra nosotros, por eso es que a veces la CIA hace cosas contra nosotros, por eso es que a veces el Departamento de Justicia parece que está de manos atadas, porque en la mente de muchos seguidores de Trump, quiero aclarar que no son todos, pues hay una élite por encima de esto, una élite poderosa. No me quiero desviar, pero esto pasa, está pasando. Perdón, Ricardo, porque es importante lo que estás diciendo, que no es homogéneo, sí, es tal cual, digamos, hay gente que lo votó por la inflación, otro por la inmigración, Claro. pero, Otra gente porque le parece que Kamala era muy progresista. Y otra exacto, pero para explicarle a nuestra audiencia aquí en Paraguay, ¿qué es el movimiento MAGA, digamos? Porque creo que estos son los que están más alineados con estas ideas, digamos, en algunos casos más radicales. El movimiento MAGA es un movimiento que crece por encima del Partido Republicano. Y esto es importante porque, claro, la gente vota en la boleta por el Partido Republicano, por Trump, pero ellos se sienten que están en un movimiento diferente, un movimiento liberador, un movimiento emancipador en buena medida, sobre todo los que están en este movimiento, como tú dices, un movimiento que vota a Trump a pesar de tener que ir en la boleta republicana, un movimiento que entiende que Trump tiene que hacer los cambios que otros no se habían atrevido. Entonces, claro, el simbolismo viene desde las cosas que otros no eran capaces de hacer. Quiero enumerar 3 o 4 porque los ejemplos son importantes. Bueno, la frontera es la primera, la más conocida, pero luego cuando Trump anuncia, él a veces con anunciarlo tiene suficiente. Después el problema es de la Corte Suprema. Cuando él dice que los hijos de inmigrantes ilegales deberían revisarse la Constitución para revocarles el derecho de ser ciudadanos, él en realidad no importa lo que pase después. Ya él cumplió con darle a MAGA, como tú dices, al movimiento que cree que hay cosas que deben ser cambiadas de raíz, le dio lo que querían, le demostró que él de verdad cree en esos cambios extremos. ¿Sí? Cuando la gran mayoría de los ciudadanos, tanto los de MAGA y también otros, cree lo mismo que pasa en muchos de nuestros países, que los dos partidos son lo mismo, especialmente en países donde hay dos partidos fundamentales, que los dos partidos se ponen de acuerdo en todo,
y que los dos partidos están en contra de la gente, porque entonces en la narrativa de la gente sienten que están en contra mía, y Trump viene a decir, no, yo rompo con todo, yo rompo con todo, yo me peleo con todo, yo me peleo con el presidente de Harvard y me peleo con quien haga falta. Eso en la mente de este movimiento les hace sentir, entonces Trump está de nuestro lado, no está del lado de la élite. Claro, Y pero eso es él parte de... prometió, perdón, él prometió, Ricardo, durante su campaña, y él habló del famoso Pizzagate, digamos, quiero también que le explique a la audiencia qué es el movimiento este QAnon, digamos, que forma parte gran parte de esto del QAnon forma parte del MAGA, digamos, porque él habló de esto durante la campaña y específicamente de que iba a abrir un archivo relacionado al caso Epstein. Sí, me voy a ir al caso Epstein, porque si no doy una vuelta demasiado larga. Hay una último antecedente. Entonces, digamos, hasta ahorita, hay una promesa de fondo de luchar contra una élite que domina el país, hay una promesa de fondo de luchar contra un Estado profundo que impide que se hagan los cambios que todos queremos, y hay una promesa de fondo en cosas concretas, como algunas las que dije, ¿verdad? Luchar contra la inmigración ilegal, recuperar nuestra soberanía, el tema del derecho a la nacionalidad de los inmigrantes y varias cosas por el estilo. Pero luego hay un caso acá que en realidad ataca a mucha gente, no solamente a Trump, que es el caso Epstein. Entonces, Epstein, para quienes nos escuchan, como tú lo pediste, era muchas cosas, pero era un hombre con mucho dinero y muchas buenas amistades, ¿verdad? Porque hay que explicarlo de esta manera, porque vamos directo al grano. Está acusado y después se suicidó estando en la cárcel de organizar por muchos años fiestas principalmente de hombres acaudalados, con mucho dinero, con niñas menores de edad. Hay más dentro de esto. Pero eso es el corazón de la miseria, del mundo, de la cloaca. Y Y entonces hay, esa lista es la que dijo Trump en la campaña y su movimiento le creyó y ahora Trump claro, le ¿por trata de qué? Pero estúpido. Y ahora Trump le trata de estúpido, digamos. O sea, ustedes son unos estúpidos, bueno, le dice. ya vamos para allá y volvemos otra vez con la teoría del caos, porque él ahora está tratando de con bombas ver si esto se apaga, pero no se está apagando. No se está pagando. Pero él, en el corazón del movimiento MAGA, yo pienso que a veces inclusive por encima de la supremacía blanca, vamos directo al grano, está también una intención de acabar con una élite que en la mente del movimiento MAGA son los culpables de los problemas en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esa élite es la que controla este estado profundo. Y este movimiento, pues se creyó, se convenció de que en la lista Epstein estaban muchos de los actores, de los protagonistas de esa élite. Entonces, claro, en las redes sociales ellos dicen, mira, pero ahí estaba el presidente de Harvard, pero ahí estaba Bill Clinton, pero ahí estaba el príncipe de no sé dónde, pero ahí estaba este actor de Hollywood, que son los que también estamos peleados con ellos. Entonces, en la mente de ellos estaban muchos de los que ellos odian. Estaban muchas de las caras de un rompecabezas que son los que ellos entienden que son los culpables de los problemas del país. Pero el problema está que luego aparece Trump, ¿verdad? Y ya se sabía por muchos años que Trump había sido amigo de Epstein, y luego ahora aparece de nuevo que Epstein fue a la segunda boda, y luego, pero bueno, y ahora Trump está tratando de hacer lo que ha hecho en otras ocasiones, que es cambiar de tema. Pero no lo Pero, logra. pero no lo logra, pero no lo logra, pero no lo logra, Por eso te preguntaba si porque vos crees que puede volverle en contra este mismo grupo a quienes le trata de estúpido, digamos ahora. Incluso le vi al famoso este vikingo, creo que puso un tuit también ahí ya discutiendo con Trump, digamos. Entonces, es como que parece ser que esto le está afectando a esa base más dura, digamos, ha calado en esa base más del voto duro. sí, yo no lo tengo claro todavía, en términos de que lo que pasa es que no veo opciones para esta gente. Ya. Quizás algunos van a ver diferentes categorías, quizás algunos se van a desmoralizar, quizás algunos se van a desmovilizar, quizás algunos después de decir algunos improperios, producto de un fervor legítimo. Estoy tratando de entenderlos. Eh, Después, de todas formas, van a tener que volver al redil, porque Trump es lo único que les queda.
no les queda más nada. Después veremos lo que pasa más adelante. Entonces, no tengo claro qué puede hacer esta gente, pero sí quisiera hablar de un actor importante, que es Steve Bannon, que es, ya sabemos que fue no solamente el jefe de campaña, de la primera campaña, sino que en verdad termina siendo como el cerebro del movimiento MAGA, como el ideólogo del movimiento MAGA. Eh, y él entiende que este tema, que hay dos o tres temas o sea, él se ha atrevido a poner dos o tres temas en los que Trump debería tener cuidado. Uno es este, ¿sí? Donde en el fondo Trump también le vendió a sus seguidores una transparencia absoluta. Una parte del encanto no es solamente que es carismático y que lanza bombas, sino la gente cree que este hombre es absolutamente transparente. Es parte de lo que cree. Y ahora eso es lo que les choca realmente. Si nos dijiste tantas veces que sí la ibas a mostrar, ¿por qué ahora no la puedes mostrar? Y entonces ahí hay un bloqueo. Yo todavía no sé si eso alcanza para que hagan algo y todavía no sé si ese algo es absolutamente relevante. Pero no me quiero desviar, este es el único tema que vamos a tocar hoy, pero hay otros dos temas que también a Steve Bannon le preocupan, como son el Big Beautiful Bill, ¿verdad? La pieza legislativa que se aprobó recientemente en términos de algunos cambios que se le hacen a los programas sociales. Y entonces Steve Bannon dice, cuidado, cuidado. Y tercero, también le preocupaba el tema con Elon Musk. No sabemos todavía cómo termina esa novela, pero bueno, Elon Musk también está haciendo su jugada. Pero Ahí te quiero preguntarlo a Elon Musk porque tenía pensado hacerlo. El que tiró el primer tema, el caso Epstein, una vez que se pelea con Trump, es justamente Elon Musk, que habla de una gran bomba. Creo que ese fue el término que él usó incluso en su tweet, que obviamente ya sabemos que aparte de ser dueño de X, es el que tiene mayor seguidor en el mundo. Entonces, él fue el primero realmente que tiró esta bomba. sí, o sea, me encantaría poder ser más contundente, pero con los datos que veo todavía no tengo seguridad de que esto le vaya a hacer el daño que los seguidores de él, especialmente los más extremos, tengan muchas posibilidades. No me gusta plantearlo en estos términos, pero es lo que entiendo. Sí. Eh, Musk habla ahora de crear un tercer partido. Bueno, ya han habido otros intentos, por más de que él cuando tiene todo el dinero para hacer cosas en serio, pues no sabemos, ya veremos. Eh, Vamos a ver, vamos a ver. Por ahora, pero si es un tema, es una mancha. Para algunos de sus seguidores es una mancha. Así como digo que no tengo capacidad de crear una hipótesis de que esto lo va a afectar cuantitativamente, cualitativamente sí. Para algunos de sus seguidores es una mancha. Es una primera, como que no era tan en serio entonces la cosa de ir en contra del Deep State. Porque algunos de sus seguidores, de nuevo, no están viendo, quiero ser coherente con lo que venimos hablando, no están viendo esto nada más como un tema de que tú quizás estás en la lista, sino es por qué no muestras la lista si en la lista están todos nuestros enemigos. ¿Ves? Claro. Lo están viendo entonces no estamos tan en la idea de derrotar al Estado profundo. Y Eso es lo que entonces es muy prematuro para que esto le afecte o por lo menos pensar electoralmente, digamos, cuando venga la elección de medio término. yo creo, porque él pues todavía tiene muchas opciones pues tiene que arreglar algo en su narrativa. Yo lo que sí creo es que no sirve esto de decir nada más que son unos estúpidos. Ha habido un intento también de la fiscal general, Bondi, de decir que lo que pasa. Entonces, creo que están enredados en esto, ¿verdad? Porque no, entonces el vicepresidente dijo que esto toma tiempo. Eso tienen que ordenarlo. Bueno, mira, si no la van a mostrar, ¿por qué no la van a mostrar? Entonces, un día dijo que no existía y otro día dijo que Obama había estado y no sé cuántas veces ahí, que no sé qué, entonces Obama se burló. Entonces, la gente comienza ya a decir, bueno, o sí existe o no existe, y si sí existe, ¿por qué no la vas a mostrar? Hay que ordenar esta narrativa. Yo todavía no tengo certeza de que esto lo afecte tanto. El presidente ha generado un cisma que yo todavía no veo que los demócratas sean capaces de resolver en términos de que, Leo, por más de que, o sea, Trump
genera tantos titulares que parece que tuviéramos 20 años con él. Pero el Partido Republicano no era el partido de los trabajadores. Nunca lo fue, o por lo menos en los últimos 40, 50 años. Y ahora el presidente parece que es el presidente de los trabajadores. Parece que él es el hombre que defiende a los humildes. Entonces, los demócratas tienen mucha tarea todavía para intentar recuperar el control de la Cámara Baja, en la que quizás hay alguna posibilidad, en el Senado están un poco más lejos. Entonces, todavía no lo veo claro. Y él, por eso dije el tema de los medicamentos, él sí, algunos días parece que todo es un caos, sí, parece que algunos días algunas de estas cosas de las tarifas y los aranceles y los impuestos puede generarle problemas, pero si resuelve también 4 o 5 cosas, su gente, los que votaron por él, van a pensar que también hay cosas que están avanzando. Véame muy rápidamente. Yo entiendo que hay varios tipos de votantes de Trump. Hay un votante de Trump, no es la mejor metáfora del mundo, pero que entiende que hay que hacer un trabajo, perdón por la expresión, parecido al que sufren los pacientes de cáncer. ¿Sabe? Vamos a tener mucho dolor, pero es necesario. Tienen más fe en él. ¿Sí? Tienen más fe en él. Y hay otros votantes que van a ser más pragmáticos. Bueno, mira, esto no me gustó, pero mejoró el precio de los medicamentos. ¿Sí? Y hay otros votantes que, a pesar de las manchas, van a decir, él sí está cumpliendo con sus promesas. Mira, mandó a la Corte Suprema esto de los inmigrantes, mira, sacó a la gente del Departamento de Educación, mira, sacó a la gente del Departamento de Justicia, mira, nombró a un secretario de Defensa con estas características, mira lo que está haciendo con los inmigrantes. Entonces, también hay para que él pueda decirle a la gente que está cumpliendo. Entonces, todavía no tengo claro qué Todavía no acuerdo va a tenemos, digamos, no hay un jaque mate, por decir, con este tema. Habrá No, que ver cómo continúa, si él logra desviar. no, y habrá que ver, por eso dije, también lo abrí la discusión, habrá que ver cómo los demócratas de verdad terminan de abrir ese hueco. O si un día se enoja, o si un día se enoja más Elon Musk y si él tuviera la lista, la publica en Twitter y ahí se acabó Bueno, todo, digamos. ahí ya, pero ya esa es otra película. Pero Esa ya ahorita, es otra película. Ricardo, te agradezco tu tiempo como siempre. no, vale, Para Leo, un nosotros aquí, abrazo, para hermano. Asunción, Paraguay, Nos para vemos pronto. muchas gracias, querido. Hasta Chao, luego. hermano, abrazo. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo Castillo. Espero que hayan entendido todo este entramado del caso Jeffrey Epstein. Nos vamos a encontrar la próxima semana aquí en Made in Paraguay. Chao.